¿Quién es realmente este misterioso inquisidor? ¿Acaso será en verdad Ezra Bridger? ¿Estamos detrás de alguien importante en la vida de Ahsoka Tano? ¿Será el aprendiz de Darth Vader? ¿Cuáles son las teorías más locas que se están barajando? Y lo más importante de todo, ¿tendrá conexión con la trilogía de secuelas? Todo esto y mucho más en este análisis del misterioso inquisidor de Ahsoka Tano. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a hablar del misterioso inquisidor de Ahsoka Tano, pero antes de empezar te recuerdo que puedes comprar mi primera novela Al filo del ocaso, un western crepuscular en el final de los tiempos, lleno de acción, lleno de violencia, lleno de giros, lleno de dramatismo y que está gustando muchísimo a la gente. Lo tenéis disponible en Amazon, enlace en la descripción y también en vuestras librerías especializadas, Casa del Libro, FNAC, etcétera. Para la gente de Latinoamérica estoy trabajando para llevar esta maravilla a vuestras tierras. Ojalá acabe consiguiéndolo y ya os avisaré al respecto. Y no te olvides de darle like al vídeo porque si no, no lo ves en HD. Y ahora vamos a empezar con el tema del inquisidor en Ahsoka porque está suscitando muchas cuestiones, muchos debates y muchos interrogantes. Ya sabéis que en los dos primeros episodios de la serie de televisión se nos ha presentado un misterioso personaje que es un inquisidor y esto ha generado un montón de debate, de curiosidades y de teorías locas. Y como a nosotros nos encantan las teorías y tenemos que comer y alimentar a mi perrito, pues os voy a contar qué es lo que se está barajando, cuáles son los runrunes y cuál sería el gran giro de guión de esta serie de confirmarse algunos de estos rumores y de estas teorías. Los dos primeros episodios de Ahsoka presentaron a un nuevo y misterioso inquisidor llamado Marrok. La mayoría de la gente cree que su verdadera identidad sigue siendo un secreto, un misterio y que esconde a alguien importante debajo de la máscara. Los inquisidores fueron cazadores de Jedi que formaban parte de la élite de Darth Vader. Eran antiguos Jedi convertidos al lado oscuro que dedicaron toda su vida a destruir los últimos vestigios de la Orden Jedi a la que una vez pertenecieron. Se creía que los inquisidores habían sido aniquilados poco antes de Star Wars Una Nueva Esperanza, pero parece que un último inquisidor sobrevivió al final del Imperio Galáctico. Se cree que Marrok es un superviviente de la Orden 66 que se convirtió en mercenario tiempo después tras la caída del Imperio y eso podría explicar cómo ha sobrevivido todos estos años. Está claro que Marrok es tremendamente hábil y poderoso. De hecho, le plantea a Ahsoka Tano un duelo difícil, a pesar de que ella había vencido anteriormente y con mucha facilidad a otros inquisidores en batallas que vimos en Star Wars Rebels, incluso en su propia novela. Pero Marrok también es un tipo muy silencioso, no habla ni una palabra en ninguno de los dos primeros episodios de Ahsoka y eso es lo que ha llevado a muchos espectadores a creer que su verdadera identidad sigue oculta debajo de la máscara. Sin embargo, ya se han hecho unas cuantas teorías al respecto y eso es lo que te voy a contar. La primera teoría asegura que Marrok podría ser realmente Barry Sophie. Marrok está interpretado por el doble de acción Paul Darnell, que cuenta con una gran experiencia a la hora de hacer cosas dentro de la franquicia de Star Wars. Aunque Darnell es un hombre, algunas teorías sugieren que el personaje de Marrok es en realidad una mujer. Concretamente, que se trata de la antigua Jedi Myriliana conocida como Barry Sophie. Barry era amiga íntima de Ahsoka Tano, pero empezó a cuestionar al Consejo Jedi y acabó cayendo en el lado oscuro durante las guerras clon. De hecho, llevó a cabo un ataque terrorista contra el propio templo Jedi y la propia Ahsoka Tano asumió la culpabilidad de dicho atentado. Aunque Barry Sophie fue finalmente descubierta y arrestada, Ahsoka abandonó la Orden Jedi debido a la decisión del Consejo de culparla y no creer en su inocencia. Básicamente había perdido la fe en ellos. Y no me extraña con la gentuza que hay en el Consejo Jedi. La serie de Ahsoka está atando muy claramente muchos hilos argumentales que fueron importantes dentro de las series de animación de Star Wars. Sin embargo, no hay una pregunta más intrigante que el destino de Barry Sophie en el universo de Star Wars. Dave Filoni ha admitido públicamente en entrevistas anteriores que decidió deliberadamente no ejecutar ni acabar con el personaje de Barry Sophie por traicionar a la antigua república, ya que tenía otros planes a largo plazo para ella. Es fácil imaginar un escenario en el que Barry Sophie fuera reclutada por los inquisidores, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido indicios de
que los Sith alentaron de manera deliberada su caída al lado oscuro al permitirle sentir su presencia. Si Barriss Offee es realmente el misterioso inquisidor de Ahsoka, entonces la serie está preparando un duelo muy emocionante entre dos antiguas amigas. La segunda teoría afirma que Marrok es realmente Ezra Bridger. Este porro es gordo, ¿eh? Una impactante teoría de Star Wars sugiere que Marrok es en realidad el desaparecido Jedi conocido como Ezra Bridger. Ezra, el mayor héroe de Star Wars Rebels, era un Padawan Jedi que a menudo se sentía tentado por el lado oscuro de la fuerza. Ezra se sacrificó al final de Star Wars Rebels manipulando a una bandada de Purrgil, una especie de ballenas espaciales de Star Wars muy asociadas con la hipervelocidad, para que arrastraran la nave insignia del gran almirante Thrawn al hiperespacio. Según esta teoría, Thrawn y Ezra se separaron en las regiones desconocidas de la galaxia, pero no antes de que Thrawn empujara con éxito a Ezra a abrazar una filosofía muy diferente a la que aprendió gracias a Kanan Jarrus. Esta teoría no tendría sentido si, como parece ser el caso, la nave insignia de Thrawn fue simplemente arrastrada a otra galaxia. Pero los primeros episodios de Ahsoka se refieren con frecuencia a Thrawn como si hubiera sido desterrado o exiliado de la galaxia principal de Star Wars. Es decir, como si hubiera sido voluntad del propio Palpatine, por ejemplo, y no por una simple casualidad cósmica de los Purrgil. Es muy posible que Thrawn escapara a esta galaxia desconocida, pero que en realidad hubiera sido enviado a Peridia como parte de su búsqueda para comprender el lado oscuro de la fuerza. En ese caso, podría haber dejado atrás a un Ezra caído, quien podría haberse convertido en el misterioso inquisidor. Vamos ahora con la tercera teoría. Marrok podría ser el aprendiz de Darth Vader. Una tercera posibilidad es que Marrok sea realmente la versión canónica de Starkiller, el aprendiz secreto de Darth Vader. Presentado en el videojuego de Star Wars The Force Unleashed, Galen Marek era el hijo de un superviviente de la Orden 66 que fue entrenado desde la infancia como el aprendiz secreto de Darth Vader. Starkiller era realmente poderoso, era una brutalidad, todo un prodigio en la fuerza, pero acabó comprendiendo que no era más que un peón en los planes de Darth Vader y del mismísimo emperador Palpatine. Dave Filoni lleva mucho tiempo interesado en devolver al canon a este personaje de Starkiller. De hecho, quería convertirlo en uno de los inquisidores, así que podría tener mucho sentido que lo hubiera hecho en esta serie de televisión de Ahsoka. Sin embargo, hay un pequeño problema con la idea de que el inquisidor de la serie de Ahsoka sea realmente Starkiller. Aunque esto haría las delicias de los fans del antiguo universo expandido de Star Wars, que ahora se conoce como Legends, y de todos los malditos frikis de esta saga galáctica, lo cierto es que no tendría ningún tipo de impacto emocional en el público de masas. Un público de masas que es más desconocedor de este tipo de videojuegos y de historias alternativas. A fin de cuentas, Galen Marek no tendría ninguna conexión emocional con Ahsoka Tano ni con ninguno de los otros personajes que aparecen en esta serie, lo que significa que la revelación de la verdadera identidad de Marrok no supondría pues ningún gran giro de guión ni ningún tipo de sorpresa. De hecho, sería el peor tipo de revelación, una revelación que importaría solamente en términos de tradición simbólica con la historia de Star Wars, pero no en términos de caracterización, que es lo que le interesa al público de masas. Y la última teoría afirma que Marrok podría conectar con los Caballeros de Ren. Una última posibilidad es que Marrok sea uno de los Caballeros de Ren, introducidos en la trilogía de secuelas de Star Wars y desarrollados realmente a través de varios cómics y novelas. Vaya jeta tienen en Lucasfilm, ¿eh? Los Caballeros de Ren eran un culto a la fuerza que servían al lado oscuro al que llamaban la sombra. Se sabe que los Caballeros de Ren llegaron a servir a Palpatine e incluso se asociaron con el Imperio poco antes de los acontecimientos del episodio 6, El Retorno del Jedi. Por lo tanto, es muy posible que uno de ellos se convirtiera en Inquisidor, así que tendría sentido que Marrok fuera uno de los Caballeros de Ren. Este sería un movimiento muy inteligente, ya que Marrok serviría de puente entre los acontecimientos de lo que se conoce como la era mandaloriana y la era de las secuelas. Es muy evidente que Lucasfilm tiene interés o pretende unir los puntos entre las dos eras de alguna forma. Solo hay que atender al Consejo Imperial en las sombras que nos presentaron en la tercera temporada de The Mandalorian para saber que ese consejo va a evolucionar hasta convertirse después en la Primera Orden. De convertir a Marrok en uno de los Caballeros de Ren, este sería otro paso crucial en el camino de conectar las dos eras de Star Wars. Sin embargo, al mismo tiempo, esta teoría tiene un problema muy similar a la teoría de Starkiller. Tiene sentido en términos de canon, pero no en términos de caracterización ni de impacto simbólico con Ahsoka. Por lo tanto, debería considerarse mucho más improbable
probable que las otras dos. Estas son las 4 teorías que a día de hoy se barajan acerca de la identidad del misterioso inquisidor de la serie de Ahsoka Tano, pero me gustaría muchísimo que en los comentarios tú pusieras cuál es tu apuesta, cuál crees que será la verdadera identidad del inquisidor en Ahsoka Tano, por qué crees que va a ser esa persona y sobre todo, fúmate el porro más grande que quieras, porque esto acaba de empezar y no hay nada más bonito que estar ilusionado y emocionado. Yo no dejo de contar las horas que me faltan para el miércoles que viene, para levantarme, disfrutar del episodio, vibrar, soñar y quedarme totalmente alucinado. Estamos viviendo un momento histórico para los fans de Star Wars y hay que exprimir cada momento como si fuera el último, porque nunca se sabe cuándo será ese último momento. Así que, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen. Os recomiendo que vayáis a la botella de Candor y os pongáis el debate que hicimos ayer sobre los 2 primeros episodios de Ahsoka, porque hay teorías muy interesantes, hay análisis muy certeros y hay una conversación que seguramente os gustará. Y nada más, chicos, que la fuerza os acompañe, que nadie os quite el placer de estar vivos y recordad, enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Que los soles os guíen y hasta la próxima.